Muy buenas tardes, nuevamente nos volvemos a encontrar y seguramente mañana, si Dios lo permite, terminaremos con esta serie de devocionales. ¿Recuerdan la declaración del apóstol Pablo? Allí en el versículo 16 del primer capítulo de los Romanos, él decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta declaración hace una oferta universal a todo hombre, a toda criatura que se quiera acercar a Él. Él está dispuesto a abrazarlo, a restaurarlo, pero hay una condición, a todo aquel que cree. Siempre a través de la historia de la humanidad, Dios trató de acercarse al hombre. Clamó para que el hombre vuelva en sí, deje su camino de autodestrucción, comenzando a caminar por el único camino posible. Y en esta época lo está haciendo aún. Y ese camino posible para llegar a Él es el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y Dios clamó siempre, como dije antes. Recordaba recién las palabras del profeta Ezequiel que Dios puso en su boca. Estaba viviendo Ezequiel con un pueblo rebelde a Dios, que le había dado de la espalda. Pero miren cuál es la reacción de Dios. Dios le lleva a ese pueblo un camino de esperanza. Dios le lleva a ese pueblo un mensaje de ánimo. Y ese mensaje decía lo siguiente a través del profeta. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Le pregunta. Fíjense la oferta que Dios hace a aquel que lo niega, a aquel que no tiene en cuenta su oferta, a aquel que le da la espalda. Dios quiere que se vuelvan de su rebeldía y que se arrepientan. Así es el carácter inalterable de Dios, un carácter amoroso, un carácter misericordioso, un carácter perdonador, que nos quiere restablecer para llevarnos a sus brazos a través de su Hijo Jesucristo. Solamente así es posible. Y cada persona tiene la oportunidad de volverse a Él y también de entrar en una comunión permanente con Él. Esta oferta está abierta, no importa su pasado, no importa lo que haya hecho. Y justamente este es el mensaje que le debemos llevar a las personas. ¿Por qué no importa lo que hace a ellos? Seguramente las personas, al igual que nosotros, un día están muy cargadas por su pasado. Bueno, el Señor Jesucristo dice, venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esa es una promesa que se cumple porque ustedes y yo lo hemos experimentado. Pero las personas deben creer con sinceridad y de corazón. El mismo apóstol Pablo les dice a los romanos, a estos que ansiaba visitarlos, allí en el capítulo 10, versículo 10, le dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hoy podemos afirmar nosotros que somos hijos de Dios, no por nuestros méritos, lo sabemos, porque un día creímos en Jesucristo y lo creímos de corazón, con sinceridad, depositamos nuestra fe en Él, ¿no es cierto? Él cargó en la cruz con nuestro pecado y Dios descargó su ira por el pecado, ¿verdad? Y derramó su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Era el Cordero de Dios, el cual no tenía ninguna falta, ninguna contaminación, ningún pecado, pero limpio fue a la cruz y cargó con todo nuestro dolor, con toda nuestra miseria. Fuimos justificados ante Dios en ese momento y nuestros labios, al confesar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal y habiendo creído en Él, y habiéndole pedido que entrase en nuestro corazón, hoy disfrutan de la esperanza de la vida eterna.
Vivimos tiempos difíciles, pero Dios controla todos los tiempos y nos da fortaleza y bendición. Llevemos este mensaje de ánimo también a aquellos que aún no conocen a Cristo.